esto a YouTube. No sé si se le subí la clase anterior, creo que sí, ¿no? Sí, ya Sí, cuando estaba entrando me apareció. Sí. Pasa que no se los puedo, hoy no se los voy a poder subir porque tengo que convertir los archivos del Zoom todavía y después subirlo a YouTube y después recién se los puedo mandar. Y tengo todavía los que arranqué a las 7 de la mañana, así que tengo varias clases para subir, tarde un poco. Así que seguramente el lunes les va a aparecer. ¿Sí? Bueno, estamos grabando. Entonces, las fuerzas nucleares son muy grandes por la poca distancia que hay entre sus partículas. ¿Sí? Y según la ley de Newton, para esa fuerza de atracción, ¿sí? Depende inversamente proporcional a la distancia. Vieron que yo puse que era K, ven ahí cuando estoy escribiendo en rojo, ¿no? sí, Por la masa sí, sí. 1 por la masa 2 sobre la distancia que separa las masas al cuadrado. Entonces, son muy pequeñas las distancias nucleares. En cambio, las distancias a los distintos niveles energéticos son enormes, enormes a nivel atómico, respecto de las que tendríamos en el núcleo, digamos, ¿no? Entonces, las Sí. fuerzas de atracción sobre los electrones son menores. Y sobre todo, sobre los electrones que están en las capas externas, o las que están en la nube más externa, digamos, ¿no? O en los orbitales más externos. Entonces, sería más fácil, o es fácilmente, en algunos materiales, arrancar esos electrones de las últimas capas. ¿Sí? Sobre todo materiales no tan livianos, ¿sí? Como son ya los metales. No son los de la primera parte de la tabla. No es el hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Sino que ya están más adelante en la tabla, con lo cual tienen más cantidad de electrones en más niveles a niveles energéticos más externos, digamos, ¿no? Entonces, esta Sí. distancia, cuando empieza a disminuir, ¿sí? ¿Qué pasa? Está elevada al cuadrado encima. El número que divide cada vez es más chico. No sé si tenés, por ejemplo, 0,1 de distancia, ponele, 0,1 milímetro o metro. Si lo elevás al cuadrado, ¿qué te da? 0,01. Y Mm. cuanto más chico es el número que uses para dividir, o sea, el divisor, ¿sí? Más grande es el cociente. ¿Sí? Por eso, si te vas al núcleo, donde las distancias son muy chiquitas, ¿sí? Vas a dividir por mucho menos y la fuerza va a ser enorme. ¿Sí? Por eso la energía que surge, ¿sí? Para realizar fuerzas de las reacciones nucleares es enorme, ¿no? Se usa para hacer bombas, la energía nuclear, Mm. ¿no? ¿Cómo funcionaría eso, profe? Ya sé que no es una pregunta muy Y adecuada, pero puede ser fisión o fusión. Fisión es sí, lo que se usa, fisión. Fisión nuclear se llama. Hay dos reacciones. Vos conocés las reacciones químicas. No sé si ya sí. empezaron en química con las reacciones. O sea, por un lado están las reacciones No, químicas. Las reacciones químicas tienen que ver con distintos elementos que se van enlazando. ¿Sí? Hay sí. algunos que se enlazan entre sí para formar, o sea, hidrógeno y oxígeno, ¿qué pueden formar? Agua. 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 H2O es la fórmula del agua, ¿no? H2O, sí. Bueno, porque se combinaron sus electrones. Electrones de una capa, de la última capa, se combinaron tanto del hidrógeno como la del oxígeno, ¿sí? Para formar el agua. Entonces, eso es reacción química, ¿sí? Sí. Bueno, por otro lado tenés las reacciones de fisión, que tienen que ver con el núcleo, no tienen que ver con los electrones, con compartir electrones para formar, por ejemplo, el agua, sino con la Claro. fisión, la ruptura de los núcleos de ciertos átomos. ¿Sí? No te lo puedo explicar muy en detalle, pero lo que No, se sí, sí, hace es, pero. con neutrones, a través de neutrones, ¿sí? Se proyectan neutrones sobre átomos, por ejemplo, de uranio o plutonio, uranio generalmente. Sí. ¿Sí? Ese es el combustible que se utiliza en las reacciones de fisión. ¿Sí? Y se parte el núcleo de uranio. ¿Sí? Sí. Se parte. Y al partirse forma nuevos elementos. Pero, ¿sí? Al partirse, parte de esa energía que lo mantenía unido se desprende. Y es Ah, la enorme cantidad de energía que tenés ahí. Es lo que hablábamos hoy. O sea, las fuerzas de atracción que tienen que ver con la energía nuclear, las fuerzas de atracción que mantienen el núcleo armadito, ¿sí? Esta fuerza o energía se libera cuando se rompe el núcleo. O sea, al romperse el núcleo, sí. ¿qué pasa? No es que desaparecen las partículas, que va a tener protones por un lado, neutrones por el otro. Sí, Libera algunos su. neutrones quedan sueltos en la fisión, ¿sí? Pero parte de los neutrones se agrupan con protones por un lado, ¿sí? Y otros protones con otros neutrones por otro lado y electrones
formando nuevos materiales. No nuevos materiales, los materiales según la cantidad de protones y electrones y neutrones que se juntaron, ¿sí? No, sí, sí. O sea, en la fisión del uranio vos tenés, ¿sí? La producción de nuevos componentes y energía, y una liberación enorme de energía. ¿Por qué? Porque esa energía que los mantenía unidos a todo el núcleo, ahora se dividió el núcleo. Entonces, al dividirse, esa energía no es que desapareció, sino que se va a transformar finalmente en calor, ¿sí? Sí. Y un calor enorme. Pasa que en las centrales nucleares, en las centrales eléctricas, donde se usa la fisión nuclear, llamamos centrales nucleares, ¿no? Se controla esa reacción, ¿sí? Para que no se haga una reacción en cadena, se la modera. Y ¿Sí? Hay reviente todo. toda una técnica que hace que esa reacción sea como si fuera, entre comillas, lenta, para Sí, que no se controlada, desborde por así decirlo. y se forme una bomba, porque si es una reacción de fisión, ¿sí? Descontrolada, eso es una bomba. Produce tanta cantidad de calor, ¿sí? Que empieza a producir gases, demás, y eso explota, ¿sí? Ah, Así funciona básicamente una bomba. Una bomba es una reacción de fisión nuclear, pero descontrolada, ¿sí? Una reacción en cadena, una reacción de fisión en cadena que se llama, ¿sí? sí. Después está la fusión. Otra reacción de núcleos es la fusión. Esta no la pudimos desarrollar técnicamente todavía, ¿sí? Porque el tema es también controlar la alta presión y temperatura que se necesitaría para lograr la fusión. Como la palabra fusión lo dice, es fusionar átomos. ¿Sí? Por ejemplo, fusionar átomos de... Esto es lo que pasa en el Sol. En el Sol se produce fusión. El Sol, ¿sí? Tiene una reacción química, perdón, una reacción nuclear de fusión. Es una Sí. gran bola de hidrógeno, ¿sí? En el cual se están fusionando los átomos de hidrógeno continuamente. Es como que tuviera combustible, hidrógeno para toda la vida para nosotros, ¿no? Porque vos hace cuántos millones de años está ahí haciendo la reacción de fusión, ¿sí? Bueno, pero todo esto ya Vamos es, a ver. creo que es físico-química todo esto, ¿no? Y se juntan, y al juntarse también, ¿sí? Necesitan una gran energía para poder juntarse, ¿sí? Pero esto no se logró técnicamente todavía, no se logra utilizar en el ser humano, digamos, todavía no lo logró, solo en laboratorios, ¿sí? Encerrando la fusión dentro de campos magnéticos, se puede lograr, ¿sí? O sea, se puede reproducir lo que hace el Sol, digamos, ¿sí? Pero no técnicamente todavía. Todo lo que nosotros hicimos es de fisión, digamos, las centrales eléctricas, los submarinos, vieron que son nucleares, siempre con fisión, con reacción química de fisión. Pero todo lo que tiene que ver con reacciones nucleares, ya sea de fisión o fusión, ¿sí? Implican una enorme cantidad de energía, ¿eh? Lo bueno es eso, que podemos obtener una gran cantidad de energía, en forma fácil, digamos, ¿no? Relativamente fácil. Bueno, volviendo. Carga eléctrica. ¿Con qué letra se representa? Pide también. Con la Q. Con la Q. Con la Sí, Q. con la Q. Con la Q mayúscula. Bueno, ¿y en qué unidad se mide? Colombia, ¿no era? Colombia. Colombio, sí, lo tienen ahí en el Colombio. texto. Sí. Está explicado ahí, ¿eh? Colombia. Está ahí, pero ya lo habíamos visto en la guía anterior eso, ¿no? En la de unidades aparecía carga eléctrica, decía, y teníamos que buscar qué unidad era del sistema Colombio. internacional. Esa es la que utilizamos, el culombio, ¿sí? Acá está. La unidad de carga eléctrica del sistema internacional, ¿sí? Es el culombio. Eso es lo que tendría que responder simplemente. Traten de responder, no pongan es el culombio. Traten de responder las preguntas como corresponde, ¿no? ¿Con qué letra se representa? Bueno, la carga eléctrica se representa con la letra Q. Bueno, ¿en qué unidad se mide? La carga eléctrica se mide en el sistema internacional en culombios, ¿sí? Bueno, habría dos formas de medir en realidad la carga eléctrica. La que se usa en el sistema internacional es culombio. Esperen que voy a escribir Sí. en el archivito que habíamos escrito el otro día. Esperen que lo abro. ¿Dónde lo tenía? La lectura. Ejemplos, acá está. Bueno, estábamos con las reducciones el otro día. Ahí vamos a escribir, vamos a seguir escribiendo. Ah, sí. Digamos que la carga eléctrica Q, ¿sí? Esperen que vamos a hacer un poquito más grande. Chico. 14. Cuando yo exprese, esa es la magnitud, ¿no?
Carga eléctrica es la magnitud, ¿sí? Sí. La variable que voy a usar, la letra que voy a usar para indicar es Q. O sea, no confundan esta Q con la C que voy a poner después. Yo, por ejemplo, pongo acá, no sé, 1,25 coulombios, ¿sí? Esta Q, ¿esta C qué es? Esta C que está acá atrás. El No, símbolo, El símbolo la que unidad. utiliza Sí. para la unidad, para indicar Sí. la unidad, ¿sí? Y esta Q es la variable o la letra o el símbolo que uso para la variable que me permite a mí indicar esta magnitud carga eléctrica. Es decir, para cada magnitud yo uso una letra con subíndices a veces para indicar la magnitud, ¿sí? Y una letra o dos a veces para indicar la unidad. ¿Está bien? Sí. Por eso, cuando habla acá de la letra, ¿sí? ¿Con qué letra se representa? ¿Qué cosa? La carga eléctrica, no la unidad. A eso se refiere. Q. Vamos a ir viendo. Vamos a ver un montón de magnitudes nuevas este año para ustedes, ¿sí? De electricidad y magnetismo, sobre todo. Bueno, Q para carga eléctrica, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, la carga eléctrica es de 1,25 coulombios. ¿Sí? Antiguamente también se representaba, y se puede representar, la carga eléctrica con otra unidad, que sería electrones, sería la unidad. Por ejemplo, podría decir que tengo, no sé, 1, voy a poner otro número para cambiar, 7,6 por 10 elevado a la A la novena menos 19. electrones. No. Por ejemplo, a la novena, por decir algo, electrones. Esto tendría que ir como un superíndice. Ahí está. Así, y esto generalmente se le ponía un menos, ahí, o como exponente también, así, electrones. Si cuando veas una E con una rayita negativa, un negativo arriba, ¿qué significa? Electrones. ¿Sí? Si ves una P, generalmente minúscula, ¿sí? Con el más arriba, o ahí o arriba, ¿sí? Esto indica protones. Así se puede poner protón, y así se puede Profe, una poner duda. electrón. ¿Sí? ¿Cómo se Entonces, representa el símbolo neutro? No lleva nada. No, como no tiene que ver nada que ver con la electricidad, el neutrón ni se nombra directamente acá, ¿sí? Ah, El bueno, protón puede ser porque en forma indirecta tiene algo que ver con la electricidad, porque tiene carga eléctrica en claro. definitiva, ¿no? Es positiva lo que sí, no va a tener que ver en principio con lo que sería la corriente eléctrica, pero bueno, con la electricidad sí. Bueno, listo. Costas, después fíjate que dejo los videos, ¿eh? Entonces, podemos medir también la carga como, bueno, puede tener un signo también, ¿no? Positiva o negativa. Puede ser positiva, Sí. por más que sean electrones, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? ¿Qué significa que yo tenga una carga de menos 1,25? En particular el menos, ¿qué significaría? Negativo. Que es negativo, Sí, va. sí, obvio, sé que es negativo, pero conceptualmente, con respecto a lo que vimos de carga eléctrica, ¿qué significaría? Que Exceso. es menor. Que tengo un exceso Ah, de exceso. electrones en este caso. Eso Claro, significaba sí. negativo, acordate. Es un exceso de electrones, ¿sí? Eh, ¿Y esta? ¿Qué dice más? Defecto. Defecto de electrones. Por Defecto. más que yo le ponga electrones acá, o sea, si fuera positiva no le tengo que poner protones. Si fuera positiva no le tengo que poner protones ahí atrás. ¿Por qué? Porque la carga positiva se mide como el defecto de electrones, como que faltan electrones. Siempre me refiero a los electrones Sí. cuando hablo de carga, no me refiero a los protones nunca. ¿Está bien? Pero lo que quiero que vean, Sí, sí. aparte del signo, es esto que puse acá. O sea que se puede medir también la carga como la cantidad de electrones que tengo, en exceso o en defecto. ¿Sí? Vamos a poner un número más chico. Vamos a poner 6 acá. 6 significa millón, ¿no? 10 elevado a la 6 significa millón, un millón. O Sí. sea que 7,6 por 10 a la menos 6, a la sexta, perdón, significa 7,6 millones de electrones tengo. Tengo 7,6 millones de electrones. O sea, 7.600.000 electrones. Sí, ¿Sí? sí, sí. De defecto sería en este caso. De defecto, sí. De defecto, ¿sí? Porque es positiva la carga. ¿Sí? Bueno, así se va a representar. Se puede representar en coulombios. ¿Sí? En realidad, nosotros deberíamos siempre llevar a la unidad coulombio si aparecen electrones, porque en el sistema internacional, que es el que tenemos que usar, se usa coulombio. ¿Sí? Pero, si ven esto escrito así, también, ¿sí?, se utilizaba antes esto como para medir carga.
en función de la cantidad de electrones que tiene, de defecto o de exceso. ¿Por qué? Porque la carga de un electrón, ¿sí? Es decir, si yo tengo un electrón, exceso o defecto, ¿sí? ¿Cuánta carga tengo? ¿A cuánto equivalía eso? Recién lo vimos, no sé si se acuerdan de memoria. 1,6 por 10, A la menos A 19. la menos 19. y eso va en el otro punto, eso va en el B, ¿no? A cuánto equivale la carga eléctrica de un culombio y cuánto vale la carga eléctrica de un electrón, ¿sí? Eso lo van a poner en la próxima, pero bueno, ya lo vieron que estaba ahí en el texto. Acá está, ¿ven? Un electrón equivale a tener una carga de 1,6 por 10 a la menos 19. A la menos 19 culombios. Y ahí está la equivalencia. Esto sería la equivalencia, básicamente. Esto va como potencia. Sí. ¿Ven? Acá les dice, la equivalencia es que la carga de un electrón, o tener una carga de un electrón, equivaldría a tener 1,6 por 10 a la menos 19 culombios. No lo vamos a poner como 0,000180, no lo vamos a poner así. Para eso existe la notación científica. Sí. ¿Sí? Entonces, si de repente a ustedes le dicen, bueno, tengo esta carga, ¿sí? Esa es la equivalencia, ¿no? Esperen que le regalo. Esto iba como súper difícil. Ahora sí. Le dicen, bueno, tengo esta carga. ¿Cuántos culombios son estos? Este defecto, ¿no? De 7,6 millones de electrones, ¿sí? ¿A cuánta carga equivale? Entonces, bueno, dejo el dato ahí donde lo tengo, dejo el dato, ese es el dato, ¿sí? Y acá tengo la equivalencia. Bueno, esta es la equivalencia, la que escribimos recién. ¿Cómo puedo hacer para pasar esto de electrones a culombios? ¿Qué tendría que hacer ahí atrás? Lo que le enseñaba a las otras clases. ¿Cómo puedo reducir? Me perdí, profe. Por Bueno, la distancia, perdón. yo tengo Multiplicándolo esta carga, por... yo tengo esta carga, ¿sí? mu- Q es una carga eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Sí, Positiva Sí, significa que es defecto de electrones. Hasta ahí todo bien. sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale esa carga? 7,6 por 10 a la sexta electrones. 7.600.000 electrones. Claro, ¿sí? A la carga que tienen 7.600.000 electrones. ¿Tá? No me lo Sí. dieron en culombio, me lo dieron en función del exceso de electrones que hay. O sea, tienes Sí. un exceso de 7,6 millones de electrones. ¿A cuántos culombios equivale? Entonces, es una cuestión de unidades simplemente. ¿Sí? Es usar esta equivalencia de unidades. Yo le enseñé a reducir con equivalencia de unidades. ¿Cómo puedo hacer? Multiplico, ¿se acuerdan? Ah, sí. Por el cociente, Sí, sí. acá tengo el del otro día, mirá. Multiplico por el cociente, ¿sí? Esperen que vamos a poner esto un poquito más grande. ¿Vale? Tendría que escribir todo ahí adentro. Para que quede bien. Dame un minuto que lo ponemos ahí. Ponemos todo esto como corresponde. Esto está en... Vamos a la tierra. Un minuto, que ya lo ponemos como corresponde. Ahí está. Bien, ahí lo tenemos, ahí quedó más lindo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por la equivalencia. ¿Sí? ¿Cuál es la equivalencia que hay? Yo quiero los electrones simplificarlos, estos electrones. ¿Dónde lo pongo? Abajo. Abajo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí, sí, sí. Y arriba lo quiero pasar a culombios. ¿Sí? Y Culombios. pongo... Y ahora los números, ¿no? Los números. claro. sí. ¿Arriba cuánto iría? 1,6 6 por 10. elevado. Esperen que no lo tengo elevado. Tengo que tratarlo. Pasa que ustedes no ven, pero yo tengo 5 millones de ventanas abiertas acá arriba. El chat, la lista, la barrita con las cosas para dibujar. Esto, cosas del Zoom son todas, ¿no? Y no me dejan ver lo que estoy escribiendo. Bueno, volvamos acá. Vamos a poner acá potencia. Así ya me queda una vez bien armada. Bueno, 10 elevado a la menos 19. ¿Sí? Sí. 10 elevado a la menos 19. Ahí está. Estos son los culombios, dijimos, ¿no? Los culombios. Y electrones, ¿qué pongo abajo? Más ¿Cuánto equivale? 7,6 por 10 elevado a 6.
No, eso es lo que. No. Abajo va la equivalencia en electrones. Acá vos lo que estás haciendo es multiplicando por la equivalencia. Sea, un electrón entonces iría abajo. Un Un electrón, Un sí, para electrón equivale a simplificar todo eso. nomás. O sea, abajo iría un electrón. Vos acordate que lo Ah, primero claro. tenés que poner las unidades para saber dónde tenés que poner la que tenés que simplificar. Bueno, yo tengo que simplificar electrones, la pongo abajo en la división. En ese cociente que hago, lo tengo que poner abajo. Ahí está. Ese es el que voy a simplificar. Ahí lo pongo en amarillo. Eso se simplifica. Y quiero que quede Coulomb. Entonces arriba queda Coulomb. Y después reemplazar los números. Pero los números son la equivalencia. Tenés que tener esta equivalencia primero. ¿Sí? ¿Cuál es la equivalencia? Y un electrón, entonces donde puse electrón pongo 1. Y donde decía Coulomb pongo la equivalencia. 1,6 por 10 a la menos 19. Y ahora tenés que hacer la cuenta en la calculadora. Ahora tenés que ir a la calculadora y hacer la cuenta. ¿Tiene la calculadora a mano? ¿Se acuerdan A ver, que espera que la abro. necesitamos calculadora? Perfecto. Ahora en clase de máquinas. El que la sabe hacer, ya hágala. Y si no, los que no saben, ahí les abro mi calculadora para que vayan viendo los pasos en la suya. ¿Sí? En general tiene que ser una calculadora científica, ¿no? O por lo menos que tenga la función de trabajar con exponenciales, con estos exponenciales, ¿no? Bueno, ponemos en la calculadora. ¿Ustedes ven ahí? Yo si abro la pantalla grande de la calculadora, ¿la ven mejor ahí? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, 7. El positivo no hace falta, ¿no? 7.6. Y el por 10, no hay que poner por 10. Hay que tocar la tecla exponencial. X. ¿Sí? Para que aparezca esa E. O en Sí. algunas calculadoras más modernas, cuando vos tocas la tecla exponencial te aparece por 10. ¿Sí? El por 10 te aparece solo. No tenés que ponerlo vos. Sí. Y en algunas calculadoras más modernas, en lugar de decir X la tecla, ¿sí? Como dice acá dice X. En algunas calculadoras más modernas dice directamente por 10 elevado a la X. ¿Sí? No sé qué tiene que ver con ustedes. Bueno, después se pone el, ¿cómo se dice? El exponente, que sería Exponente. 6. 6. 6, bien. Sí. Espera que agarro el cursor. 6. Después tenés que multiplicar por la ecuación, por 1,6 1,6, 1.6, la tecla exponencial de vuelta, ¿sí? menos 19. Yo le pongo paréntesis a veces porque depende de la calculadora, lo acepta bien o no. Paréntesis porque es negativo. Menos Sí, claro. 19, por las dudas. ¿Sí? Que marque error o no lo tome. Así. Elevado a la 19. Dividido 1 no hace falta. No sé qué ponemos igual. Bueno, algo metí la pata en algo. Vamos de vuelta. 7, 6, exponencial. Vamos acá. Por 10 no va. Exponencial 6 por 1.6 exponencial. ¿Será que no le gusta el paréntesis? Lo toma automáticamente. Puede ser eso, ¿no? Menos 19. Igual, a ver ahí. En una calculadora normal con el paréntesis funciona. ¿Sí? Y ahí tenés 1.216, ¿ves? Por 10 te dice esta calculadora, a la menos 12. Entonces, esta sería la respuesta. Positivo, por supuesto. La carga no cambia por cambiarle la unidad. El signo de la carga, quiero decir. ¿Cómo lo ponemos esto con 3 dígitos significativos? 1, ¿cómo lo escribiríamos acá? 1, el 1 es el primer dígito, el 2 el segundo y el 3 el tercero. O sea, hasta el 1 tendrías que escribir. Pero como sigue un 6, le pongo... Con 2. Se redondea para arriba. Claro, redondea para arriba, o sea que quedaría 22. Por 10 a la menos 12, fíjate. Por 10 sí, menos 2. a la menos 12. ¿Y qué unidad queda? En Coulomb. Coulomb. Ahí lo pasamos a Coulomb de esa forma, ¿sí? Lo pasamos de tenerlo como el defecto de electrones. Esto que pasa porque está así. Tiene que cambiar este de acá arriba. Mira que lo copiamos. Claro. Dice la 19. Ahí está. A la menos. O sea que esa sería la equivalencia. Esa sería la equivalencia en coulombios, ¿sí? Claro. Porque en definitiva nosotros deberíamos tener la carga en coulombios. Si con esto yo quisiera calcular otras magnitudes que están relacionadas con la carga, más adelante vamos a ver otras magnitudes relacionadas con la carga, tienen que estar en coulombios siempre, que es la unidad del sistema internacional, para poder combinarlas con otras del sistema internacional y que nos den las correctas. Si no está en coulombios no darían las correctas, ¿sí?
Por eso les puede aparecer la carga como electrones. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque el electrón tiene una carga, una cierta cantidad de carga. Hasta antes de la existencia del culombio como unidad, ¿sí? Nosotros no sabíamos exactamente cuánto era la carga del electrón. Medíamos el exceso y el defecto, y eso era la carga simplemente. ¿Sí? Ah, claro. Sí. No digo yo, no lo inventé yo esto. Yo lo dije de una forma que pareció que cuando yo era chico no existía el culombio. No, el culombio, ¿sí? Prácticamente de que se empezó a estudiar esto es que existe esa unidad, ¿sí? Pero bueno, se puede medir como el exceso también. Poniendo esto, no sé, tengo, no sé, acá, puse acá, ¿no? 7,6 por 10 a la sexta electrones, exceso de eso. Si es defecto es porque es negativo, eso es lo único que cambia, ¿sí? Así de simple es esto, ¿sí? Pero tengan presente que la carga es el exceso o el defecto, no es la cantidad de electrones, ¿sí? Es el exceso o el defecto. Bueno, entonces todo esto ya lo pueden contestar en su trabajo práctico, ¿sí? La entrega de esto va a ser en 15 días. Es decir, no van a tener que entregar el viernes que viene esto. Yo póngale que esto se los publique el lunes, así ya lo tienen. Hoy no voy a tener tiempo, por eso no se los publiqué. Y justo lo armé, Bueno. lo armé ayer, así que no tuve tiempo de pasárselos todavía. Pues lo tenía organizado de otra forma. Para hacerlo todo presencial lo tenía distinto, ahora lo separé. Entonces, dentro de 15 días más o menos va a ser la entrega de esto, ¿sí? Pero ya pueden ir trabajando en lo que quieran para saber si hay alguna duda del viernes que viene también, ¿no? Porque después ya está la entrega después del viernes que viene. Entonces, ¿cuánto nos queda todavía? 12 minutos hasta el recreo. El 1 y el 2 ya lo pueden resolver sin problemas, porque en el 1 ya vimos recién todo lo que tienen que poner y en el 2 es las equivalencias. ¿Sí? La otra no la vimos. Sí. ¿A cuánto es la carga de un culombio? Nosotros vimos cuánto es la carga de un electrón. ¿Sí? Un electrón equivale a esto. ¿Sí? Pero Sí. una carga de un culombio, ¿sí? ¿A cuánto equivale sería, ¿no? Lo contrario. Lo que dice acá la pregunta, ¿no? Exactamente la pregunta dice, ¿a cuánto equivale la carga de un culombio? ¿Sí? Ahí lo tenemos que referir al revés, ¿sí? A la cantidad de electrones. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la carga eléctrica de un electrón? Esto ya lo tenemos. La carga eléctrica de un electrón es esto. ¿Ves? Un electrón, tanta carga eléctrica. Ahora, si digo un culombio, lo digo al revés, un culombio. ¿A cuántos electrones equivaldría? ¿Cuántos electrones tengo que juntar en una bolsa, ponele, para formar un exceso o un defecto de un culombio? ¿Me explico lo que estoy diciendo o no? Sí. Algunos me parece que no la casaron. ¿Sí? Si un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 culombios, ¿sí? Ahora digo lo contrario. Bueno, yo tengo un culombio. ¿Cuántos electrones hizo falta juntar para llegar a un culombio? ¿Con 2 electrones llego? ¿Con 3 electrones llego? ¿Con un 1,6. millón de electrones llego? Fíjense que la carga del electrón, ¿sí? Es por 10 a la menos 19. Sí. 0,18 ceros. ¿Sí? Ajá. Tener 18 ceros en un número grande serían tener un trillón. ¿Vieron que está millón? Un millón de millones es un billón, con B, billón. ¿Sí? Y un millón de billones es un trillón. O sea que hacen falta cualquier cantidad de electrones para llegar a formar un electrón. Porque podríamos decir que la carga del electrón, ¿sí? Es como 1,6 o 16 billonésimas partes, trillonésimas partes del De culombio. un culombio. Claro, porque estamos hablando de 0,18 ceros y un 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo 1 podría ser? por 10 a la 19, ¿puede ser, profe? Al revés, ¿cuánto? 1 por 10 a la 19. No, no es 1, no es 1. El número no es 1. Pero es fácil de saber. Miren, hacemos así. ¿Una carga de cuánto tendría ahora yo? ¿Un culombio? ¿Sí? Lo voy a hacer abajo, miren. Entonces nosotros queremos saber un culombio, cuántos electrones equivaldría. Entonces yo tengo una carga, ahora, no importa si es positiva o negativa, partamos de esto, de un culombio. ¿No lo puedo pasar a electrones? Como hicimos acá, pero al revés. Sí.
Claro, ¿Sí? podemos hacer eso. Si tenemos la equivalencia, podríamos basarnos en la equivalencia. Multiplico y divido de vuelta. Pero al revés que acá. Ahora yo quiero que queden los electrones. O sea que el electrón este que estaba abajo va a tener que quedar arriba. Sí. Lo saco de ahí Y el y lo culombio que pongo. estaba arriba tiene que pasar abajo. Claro. Y ahí puedo simplificar coulombios. ¿Sí? Y esto lo saco de acá arriba. Después háganlo esto en el trabajo ahí lo ponen así, para demostrar de dónde sale este número, ¿no? Sí. El otro lo toman como la carga del electrón. Y esto, ¿a cuánto equivale? Bueno, lo pueden sacar así. Esperen que le borro el amarillo porque este no se va a simplificar ahora. El que se va a simplificar es el culombio. Este culombio que está acá con este culombio que está acá. Y la equivalencia sigue siendo válida. Por eso la puedo usar nuevamente. ¿Sí? Eso se simplifica. Y hay que hacer la cuenta. Vamos a la calculadora. A ver, la calculadora. Tenemos que hacer uno por uno. Primero, ¿no? Este 1 que está acá por este 1 que está acá, que va a dar 1. O sea que es 1 dividido. 1 dividido. Tenemos 1.6 exponencial menos, no hizo falta el paréntesis, 19. Esta la acepta, por lo menos esta calculadora la acepta. Tengo otra digital que no me la acepta. 6,25. Sí, Le interrumpo un segundito para avisarle que Santiago Vega viene con la compu porque se le está acabando la batería del celu. bueno, listo. Perdón por interrumpir. No, no hay problema. Cuando haya que interrumpir, me interrumpe. No, no hay problema. Ah, bueno. Se puede levantar la mano, ¿vieron? No sé si está todavía ¿cómo se llama? Yo no lo uso eso, pero hay una manito que ustedes pueden levantar. No me acuerdo dónde estaba, ¿no? ¿No la usaron nunca? ¿No? Como que quieren hablar, ¿viste? Que en el colegio te dicen que no hablen, sino que levanten la mano si quieren interrumpir. Bueno, Ah, claro. está eso en Classroom. Perdón, acá en Zoom. Lo que no me acuerdo dónde estaba. ¿Vos te acordás, Luca? No, ¿no? Profe, ¿Qué? está en el más y ahí dice levantar la mano. Dice No sé levantar si la dice. mano directamente. No sé ahí estaba buscando en el más, pero no lo encuentro. ¿Reacciones? No. Deshabilitar. Claro, Por ahí lo tienen ustedes, yo no. Como soy yo el administrador, por ahí no lo tengo yo. Pruebe, ahí está la manito. Acá tengo una manito. ¿Quién levantó sí, la lo mano? levanto. Morano, ¿levantaste la mano? Sí, sí. Pasa que es difícil de ver para mí. Mientras estoy explicando, es difícil ver eso, que levantaron la mano. Tendría que programar para que haga el sonido también cuando... Me parece que lo tengo silenciado eso. Bueno, interrumpan nomás que es más fácil, digamos. Si no, va a ser un lío hacerlo con la manito. Pero bueno, existe eso en Zoom. Para cuando uno quiere interrumpir, levanta la mano y el administrador, digamos, debería haber otra persona que esté mirando el chat, ¿no? Tendría que avisar o como se dice, políticamente correcto, indicar que hay alguien que quiere participar, ¿no? O interrumpir. Sí. ¿Cuánto daría la cuenta entonces? 6,25. Vamos a copiar este. 6,25. Hagamos esto. Por 10 a la 18. Ahora pongo la calculadora, para que lo vean. Ahí está, ¿ven? 6,25 por 10 a la 18. Claro, ¿qué pasa? Como estás dividiendo por un número muy chico, 1,6 trillonésimas sería, el número que te da es muy grande. Cuando divides por muy chico, el cociente te da muy grande. ¿Sí? ¿Esto Lo qué sería? contrario. ¿Qué faltaría ponerle acá? Positivo. Tendría El culombio. Electrones son, no Ah, no, son. electrón, perdón. Claro, un culombio, ¿sí? Un Igual culombio a- equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Es decir, si Wow. querés tener un exceso o un defecto de un culombio, de una carga de un culombio, necesitas juntar 6,25 trillones de electrones. A la 18 es trillones. A la sexta es millones. A la 12ª parte es billones. Y a la 18, 18ª parte sería trillones. ¿De acuerdo? Un poco Bueno, ahí tiene la grande. equivalencia, les queda acá en el video. Pero está en el apunte también, Pasa que el apunte Sí. la redondeó. El apunte dice, donde yo saqué esto, en el apunte quedó, fíjense, 6,3 por 10 a la 18. Acá está, ¿ven?
Por Ah, lo sí. cual hará falta un defecto o un exceso de 6,3 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? O sea, la carga de un electrón es esa. Por lo que harán falta un defecto de 6,3 por 18 electrones, ¿sí? Para lograr una carga de un coulombio. Ahí estaba, miren. No estaba calculado, pero estaba ahí ya calculadito. O sea, no estaba el cálculo, digo, pero está el resultado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí tienen todo eso. Y tienen que hacer este problema. El problema 3 y el problema 4. Fíjense que habla de determinar la carga eléctrica. Ya que tienen que determinar Q en coulombios de una barra que tiene un exceso de 8 por 10 a la 13 electrones. ¿Sí? Vamos a hacer otro, vamos a hacer uno, pero que no sea este. Así ustedes resuelven ese. Un ejemplo, sí, por favor. Hacemos uno acá como hicimos el otro día, con los ejemplos, pero le vamos a poner otros números. ¿Dónde estábamos trabajando? Ya me perdí. Acá. Este sería un ejemplo, ¿sí? De cómo usar todo esto. Ya lo sabemos, porque es lo que vimos recién. Así se resuelve. Pero bueno, determinar la carga eléctrica en coulombios de una barra o un cuerpo que tiene un, vamos a ponerle, defecto. Defecto de, no sé, 5,3 por 10 a la 21 Onceava. electrones. ¿Sí? Siempre, como está hablando de defecto, obvio va a decir electrones, ¿no? ¿Qué datos anoto? Primero empezamos cuando tenemos un problema, datos. Datos o dato. ¿Sí? En este caso es un dato. Tenemos un defecto de Sí. tanto. Pero tenemos que ponerle nombre a los datos. Estos 5,20 por 10 a la 21. ¿Qué es? Velocidad, temperatura, carga eléctrica, intensidad. Defecto. ¿Qué es? No, ¿Electrones? ¿Es carga? ¿Dice defecto Sí. o exceso? Sí. Sí, dice Sí. defecto. Entonces, Descarga eléctrica. es carga eléctrica. ¿Qué letra usamos para indicar carga eléctrica? ¿Qué aprendemos? Q. Q. Bueno, Q, Q claro, sí. igual, ahí arrancamos con los datos, ¿sí? Datos, porque es uno solo. ¿Sí? Q igual, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la 21, ¿sí? Esperen que lo copiamos de acá. 5 por 10 a la 21. ¿Y qué unidad? ¿Está en coulombios? No, está en electro. No. Está en electrones, entonces le agrego la E con el menos ahí. ¿Sí? Está en electrones. Y en este caso es, dijimos, 5,3. 5,3 por 10 a la 21, dice ahí. 21 electrones. Es un ejemplo, ¿eh? Ejemplo en lugar de problema.